RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 10 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Simplemente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype. Se anunció que Venezuela va a recibir las primeras 100.000 dosis de vacunas rusas Sputnik contra el coronavirus y habrá que ver cómo se va a desarrollar ese procedimiento. Ayer conversábamos con el doctor Unidades Urbina de la Academia Nacional de Medicina. Ellos están preparando toda una planificación estratégica de la que lleva el régimen de Maduro. No conocemos absolutamente nada. Recuerden ustedes que como mínimo es necesaria una capacidad de refrigeración para evitar que estos biológicos se pierdan. Y la pregunta que nos hacemos la mañana de hoy es si se perdió la posibilidad de acceder a más de 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que estaba ofreciendo la Organización Panamericana de la Salud. No lo sabemos, pero seguramente habrá información al respecto en las próximas horas. Además, a propósito de lo que ha ocurrido con la migración, con esta medida que el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas ha calificado de histórica, el gesto de solidaridad más importante, el gesto humanitario más importante que ha visto América Latina en las últimas décadas, al menos desde los 80, tiene que ver con este estatuto de protección temporal que ha anunciado el presidente de Colombia, Iván Duque. Ayer él, en el marco de un acto, una actividad con la Cancillería, hablaba al respecto, hacía serias declaraciones, por cierto, serias acusaciones contra el denominado cartel de los soles y la actividad, sus vinculaciones con el narcotráfico, pero también hacía un llamado a la sociedad explicando la importancia y el alcance de la medida que se ha anunciado para regularizar a los venezolanos. De esto vamos a hablar con David Smolansky, quien es comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. David, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días para ti. Hola, María Alejandra, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer tu opinión. Te hemos visto en algunas entrevistas a lo largo de la jornada de ayer, pero te pediría un primer comentario acerca del alcance de esta decisión, este anuncio de un estatuto temporal de protección para los venezolanos que están en territorio colombiano. ¿Te escuchamos? Bueno, el alcance es cómo ponerlo en palabras, ¿no? Porque realmente yo me siento muy satisfecho por la decisión que tomó el gobierno colombiano al otorgar este estatus temporal de protección que beneficia a 1.700.000 venezolanos. Recordemos que Colombia es el primer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos. El alcance te cambia la vida, María Alejandra. Te cambia la vida porque con esta regularización, pues 1.700.000 venezolanos van a tener menos barreras para acceder a la salud, que en tiempos de pandemia es crucial. Los jóvenes van a tener menos barreras para acceder al sistema educativo y los adultos pues van a poder incorporarse formalmente a los mercados laborales. Yo quiero recordar que casi 1 millón de ese 1.700.000 venezolanos que hay en Colombia están irregulares, es decir, son personas que no tienen estatus migratorio, que no tienen una documentación. Y en el caso de los adultos, pues estamos hablando de personas que están en el empleo informal o están desempleados. Y además de eso, bueno, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estar en una escuela, estar en un liceo, estar en una universidad. Entonces, al documentar a todas estas personas, a regularizar a todas estas personas,
las barreras, como ya decía, para acceder al sistema educativo, para acceder a la salud y para incorporarse a los mercados laborales, pues se derrumban por completo. Además que yo creo que lo más impactante acá es que tiene una vigencia de 10 años. De 10 años tiene la vigencia el Estatuto Temporal de Protección. Y bueno, evidentemente nosotros esperamos que los venezolanos no tengamos que esperar 10 años para volver a nuestro país, porque al final el anhelo más grande que tenemos los desterrados venezolanos, estemos donde estemos, es poder volver a nuestro país, disfrutar a Venezuela en democracia, disfrutar a Venezuela en libertad, pero sobre todo disfrutar a Venezuela reunificándonos con nuestros familiares. Si me permites, David, ya vamos a hablar con detalle de lo que se conoce de este plan que ha presentado Colombia, pero vamos a reponer un extracto de la declaración que ofrecía el presidente Iván Duque en esta actividad de la Cancillería, llamando a evitar la xenofobia, porque la primera reacción, al menos en redes sociales, de algunos sectores, sobre todo de la oposición colombiana, fue de rechazo o de crítica a la medida. Escuchamos al presidente Iván Duque, yo te pediría un comentario. Y yo quiero también cerrar por donde empecé. Lo que ayer ocurrió, el paso que dimos ayer de mostrarle al mundo que nosotros podemos encontrar soluciones fraternas, sostenibles, basadas en la tecnología, basadas en el registro, basadas en las oportunidades y en entender la tragedia del prójimo, es algo que definirá para siempre ante los ojos del mundo que en el momento más duro frente a la migración en el mundo, cuando muchos han optado por la xenofobia, por la persecución, por el rechazo, por la negación, nosotros hemos sido una nación que opta por la fraternidad, por recibir, por orientar, por estimular en el marco de la legalidad a resolver esos problemas. Y eso lo cierro también haciendo una reflexión sobre la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde la fraternidad de todos, ponernos en los zapatos del otro y mucho más en las tragedias humanitarias, es lo que nos marcará a nosotros en medio de estas adversidades y de esta pandemia como un mundo que saldrá adelante más solidario. Así concibo yo a nuestro país, y en este salón de la Cancillería, se llama el Salón Bolívar, cuando pensamos en lo que ocurrió ayer, recordamos que nuestra libertad fue labrada, fue liderada por un venezolano que encontró en Colombia el lugar donde asentar y afincar sus ideales. Bien. David, quisiera tu comentario, te escuchamos. He tenido la oportunidad, María Alejandra, y a todos los que me escuchan, de reunirme en varias ocasiones con el presidente Duque. Yo empecé como enviado especial del secretario general de la OEA para abordar la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos en 2018. Mi exilio apenas empezaba, yo no tenía ni un año desterrado, mucho menos el gobierno interino había empezado. Y siempre vi en el presidente Duque una profunda convicción de querer atender, de querer proteger y de querer integrar a los migrantes y refugiados venezolanos. Yo recuerdo que la primera conversación que tuve con el presidente Duque, él me dijo, es nuestro deber, es nuestro compromiso histórico de retribuir a los venezolanos lo que por décadas ustedes hicieron por los colombianos. Porque cuando muchos colombianos tuvieron que huir de este país por el conflicto armado, por los carteles del narcotráfico, por la violencia generalizada que había en Colombia, Venezuela le abrió las puertas. Y ahora lamentablemente son ustedes los que se tienen que ir y Colombia tiene que mantener una política de fronteras abiertas. Nunca olvidaré eso que me dijo el presidente Duque en el año 2018, en una visita que hice con el secretario general Luis Almagro a la frontera. Fuimos a Cúcuta y recuerdo además, bueno, que desde mi oficina modestamente nosotros hemos venido proponiendo precisamente mecanismos de protección a los migrantes y refugiados venezolanos. En el primer informe que presentamos casualmente en Colombia, en Medellín, en la Asamblea General de la OEA en 2019, hablábamos de la necesidad de crear estatus de protección en la región a los migrantes y refugiados venezolanos. Así que nuevamente pues aplaudo esta decisión de Colombia, agradecerle al presidente Duque, agradecerle a la canciller Blum, agradecerle también al gerente de fronteras Lucas Gómez,
al director de Migración, el doctor Espinosa, y a todos los que han hecho posible esta política, a todos los que han hecho posible que hoy los venezolanos puedan dormir un poco más tranquilos, porque muy pronto tendrán una documentación que, como decía antes, le va a permitir acceder formalmente a los mercados laborales, les va a permitir acceder con menos barrera a la salud y le va a permitir acceder con menos barrera a la educación. Un gran trabajo, María Alejandra, perdóname que me extienda, de la sociedad civil colombiana y venezolana, porque son muchísimos los grupos de la sociedad civil venezolana en Colombia que están en una situación mejor actualmente, pero que en su momento estuvieron vulnerables, que están atendiendo todos los días, por ejemplo, a mujeres que llegan embarazadas, a niños que llegan en situación de desnutrición, a personas que llegan con otras enfermedades. Obviamente la labor de agencias de Naciones Unidas como la OIM, ACNUR, la Organización de Estados Americanos, y bueno, eso es precisamente la coordinación que se necesita desde el punto de vista regional y global para que los venezolanos que hoy están desterrados puedan tener la atención que se merece. Y yo siempre he dicho, cuando Venezuela pueda transitar hacia la democracia, para que se recupere, va a necesitar de sus migrantes y refugiados venezolanos. Y para poder contar con sus migrantes y refugiados venezolanos, bueno, hay que darle la protección pertinente, porque si no, estas personas son vulnerables a ser reclutadas por el ELN, a ser reclutadas por otros grupos irregulares, a que muchos jóvenes entonces, si no tienen oportunidad de acceder a la educación, se pierdan en la deserción escolar y sean víctimas del AMPA o sean víctimas del consumo de sustancias prohibidas, y eso es lo que justamente se busca evitar con anuncios como el que hizo el gobierno de Colombia hace 2 días. Sí, decía David que contrasta mucho la actitud que ha asumido el gobierno colombiano con la actitud que han asumido otros gobiernos de América Latina. Sin ir más lejos, se anunciaba este estatuto de protección temporal para los venezolanos en Colombia, y en Chile, paralelamente, se anunciaba la deportación de 100 o más venezolanos a Venezuela y a Colombia. Yo te pediría un comentario de tu parte al respecto. Te escuchamos. Deportar a venezolanos es algo sumamente delicado. Deportar a personas a un país donde bien sabemos hay un régimen que es responsable de crímenes de lesa humanidad, y esto no lo dice David Molansky, esto lo dice la Organización de Estados Americanos y lo dice Naciones Unidas, pone a estas personas en peligro. Yo me he pronunciado al respecto, yo me he pronunciado en contra de la militarización en las fronteras, porque la militarización no va a frenar el flujo migratorio, y también me he pronunciado rechazando cualquier acción que vaya en el sentido de deportar a venezolanos, ¿no? La verdad es que me parece contradictorio lo que está haciendo el gobierno chileno, porque justamente, María Alejandra, la semana pasada el gobierno chileno también emitió un decreto que busca proteger a los migrantes y refugiados venezolanos en ese país. Yo quiero recordar que en Chile hay cerca de 460.000 venezolanos, y justamente la semana pasada el gobierno de Sebastián Piñera emitía un decreto que prorrogaba la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos hasta el año 2022, pero además de eso prorrogaba la vigencia de la cédula de identidad para extranjeros hasta el año 2022. Entonces los venezolanos que tuvieran una cédula de identidad para extranjeros en Chile que se haya vencido en 2019, 2020 o que esté por vencerse en 2021, esto iba a tener vigencia hasta el 2022. Esto fue un decreto muy importante porque nuevamente busca mantener a los venezolanos regulares, y estando regulares los venezolanos pues pueden acceder formalmente a los mercados laborales. Entonces nos resulta contradictorio que después de este importante anuncio que se hiciera la semana pasada, por otro lado se esté militarizando la frontera y se esté deportando a un grupo de venezolanos. Ojo, yo quiero ser muy claro, venezolanos que estén actuando al margen de la ley, venezolanos que se estén aprovechando la crisis de migrantes y refugiados para delinquir, venezolanos que estén empañando el esfuerzo y el sacrificio y el sufrimiento de la inmensa mayoría que se ha tenido que ir del país. Evidentemente que las autoridades procedan, y cualquier venezolano que tenga antecedentes penales, pues evidentemente las autoridades tienen que actuar como lo establece cada legislación de cada país. En eso yo quiero ser muy claro.
Pero por otra parte, hay muchos venezolanos inocentes, hay venezolanos que no tienen antecedentes penales, hay venezolanos que son refugiados, que huyeron de la hambruna, que huyeron de la violencia en Venezuela, que huyeron de la falta de libertades en Venezuela, que están buscando incluso reunificarse con su familia en países como Chile y que hoy corren el peligro de ser deportados. Eso es inaceptable, porque estos venezolanos son inocentes, estos venezolanos son trabajadores, estos venezolanos están buscando, muchos de ellos, reunificarse con su familia, y no se puede generalizar a unos pocos que a lo mejor tengan antecedentes penales, poner a quienes no lo tienen y de esa forma pagar justos por pecadores. Así que nos parece sumamente preocupante esta situación. Lo hemos venido denunciando y estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance para impedir que esto siga sucediendo, porque además los refugiados venezolanos pues pueden apelar al derecho del principio de no devolución. Cuando el principio de no devolución es el derecho que tienen a ser protegidos, a ser reconocidos como refugiados, especialmente la situación en la que salen de Venezuela. David, si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Te ruego permanezcas unos minutos más, porque algunos medios de comunicación, sobre todo internacionales, han interpretado la presencia de funcionarios de Naciones Unidas al momento del anuncio como una medida, en coordinación, que se ha tomado en coordinación con la comunidad internacional. Ayer le preguntaban directamente en CNN al director de Migración Colombia sobre este tema. Yo te pediría un comentario, pero si me permites, te doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los refugiados e migrantes venezolanos, que, como hemos dicho en otras oportunidades, jamás tenían que haber abandonado el país, al menos por las razones que conocemos. Casi 6 millones, según cifras oficiales. Algunos hablan de un número superior, que han dejado Venezuela, un cuarto, casi un tercio de la población total de un país que no está en guerra, que no ha sufrido una catástrofe natural. Nos acompaña David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la Crisis Migrantes y Refugiados Venezolanos. David, te dejaba un comentario que han hecho, que le he escuchado a varios medios de comunicación internacionales, incluso invitados en este espacio, especialistas en estos temas, advirtiendo que presumen que la decisión de Colombia responde a una estrategia de la comunidad internacional. Y esto lo atribuyen a la presencia de funcionarios de Naciones Unidas como el Alto Comisionado para Refugiados al momento de hacer el anuncio. Quisiera tu comentario, saber si es así. Y por otra parte, ¿cuál es tu opinión sobre lo que tendrían que hacer otros países para equilibrar
Bueno, las cargas producto de la migración venezolana. Te escuchamos. No te entendí bien la primera pregunta, María Alejandra, si me la puedes repetir, o puedo ir empezando a responder la segunda, No, que sí te escuché mejor. Te resumo. Si esta decisión es producto de un acuerdo de la comunidad internacional, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué sabes? Y de no ser así, ¿cuál es tu opinión? Te escuchamos. El anuncio de Colombia es el resultado del esfuerzo de muchos, como te decía anteriormente. Evidentemente, ACNUR ha jugado un rol determinante para esta decisión, las autoridades gubernamentales de Colombia, la sociedad civil. Yo siempre quiero rescatar el trabajo de la sociedad civil, los testimonios de los migrantes y refugiados, y organizaciones como la OEA. Yo te comentaba que nuestro primer informe, y te lo puedo compartir, justamente hablaba de crear un estatus de protección a los migrantes y refugiados venezolanos, y nos amparamos en la Declaración de Cartagena. De hecho, yo recuerdo algunas entrevistas que me hiciste el año pasado, que yo compartía con tu audiencia lo que es la Declaración de Cartagena, que es la que expande el concepto de refugiado en Naciones Unidas, y dice que un refugiado es aquel que huye de su país por violencia generalizada, alteración del orden público, violación de derechos humanos y agresión extranjera, que en nuestra opinión todas aplican en Venezuela y todas son causantes de la migración forzosa. Entonces, lo que denunció el presidente Duque es el resultado de un esfuerzo coordinado por un buen tiempo de distintos actores de la comunidad internacional, y nosotros, pues, desde la OEA, pues, nos sentimos satisfechos de haber aportado un granito de arena, que empezó, como digo, en 2018 con esa visita que hicimos con el secretario general Luis Almagro a la frontera, y que desde ese entonces pues, hemos recabado 600 testimonios de migración forzosa, hemos publicado 10 informes de la crisis de migrantes y refugiados, donde no solamente describimos el impacto, sino aportamos recomendaciones, así como también hemos impulsado campañas contra la discriminación y la xenofobia. Y con tu segunda pregunta, pues evidentemente esto tiene que ser algo que motive a otros países a implementar políticas de protección. Ojo, cada país está implementando políticas de protección. El problema es que varía, María Alejandra, ¿no? Y en esto yo quiero ser muy claro. Por ejemplo, yo siempre he alabado también la política migratoria que tiene Brasil hacia los venezolanos. Brasil está implementando la Declaración de Cartagena, y cualquier venezolano que llega a Brasil puede solicitar su estatus de refugio, y sin pasar mucho tiempo los venezolanos son reconocidos como refugiados en Brasil. En Brasil aproximadamente 50.000 venezolanos ya han sido beneficiados de este estatus. No es algo obligatorio, quien no lo quiera pedir no lo pide, pero quien lo pide lo recibe, y son cerca de 50.000 venezolanos de los 270.000 que hay en Brasil que han recibido el estatus de refugiado. Luego hay otros países como por ejemplo Perú, que está implementando el permiso temporal de permanencia. Ahora ese permiso temporal de permanencia evolucionó al carnet especial de permanencia, el CPP, donde 500.000 venezolanos de 1 millón que hay en Perú están regularizados, y ahora este CPP, que se está abriendo un nuevo registro desde octubre del año pasado hasta abril de este año, el otro 500.000 de venezolanos que están irregulares en Perú van a poder obtenerlo. Costa Rica, por ejemplo, que eso también fue después de una visita que hicimos a ese país, recientemente emitió un decreto que otorga una categoría especial de protección a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que se les haya negado el refugio en ese país. En Costa Rica hay 40.000 venezolanos, de esta medida aproximadamente unos 6.000 se beneficiarían. Entonces, digamos, cada país está emitiendo, yo quiero ser muy claro, distintos protocolos migratorios de protección. Lo impactante de Colombia, que yo quiero ser muy claro con esto, lo impactante de Colombia es, bueno, estamos hablando de un país que tiene 1.700.000 migrantes y refugiados venezolanos. Si Colombia lo puede hacer, que prácticamente tiene el 30% de la totalidad de los venezolanos que se han ido, no hay excusa para que otros países no lo hagan. Punto número 1. Punto número 2, también lo impactante del decreto o el anuncio que hizo el presidente Duque de este estatus temporal de protección, es la vigencia, María Alejandra, de 10 años que va a tener este documento. Porque ¿qué pasa? Que en otros países los documentos pues tienen
vigencia de 1 año o de 2 años, que Colombia lo tuvo. Colombia tiene el permiso especial de permanencia, el PEP, que también te duraba 2 años. Y sí, ciertamente eso te da una protección, pero una protección temporal. Entonces, cada año o cada 2 años tú tienes que renovar tu documentación y eso evidentemente no te da estabilidad, no te da la estabilidad y muchas veces le genera una gran incertidumbre al migrante y refugiado venezolano y además le puede generar complicaciones si no está con su familia, porque la mayoría de los venezolanos que se han ido del país no se van con su familia, se separan al inicio de su familia y luego buscan la reunificación. Entonces, lo que yo rescato de este decreto es, bueno, 1, a la cantidad de personas que está beneficiando, 1.700.000, y 2, que va a ser una documentación que va a tener vigencia por 10 años. Y al final eso es lo que hay que buscar para todos los venezolanos en el continente, que tengan una protección permanente, porque son refugiados. El venezolano que hoy se ha ido del país no se fue porque quiso, se fue porque tuvo que irse, se fue porque se levantaba todos los días y no tenía cómo desayunar, se fue porque una mujer, por ejemplo, como muchas mujeres venezolanas, están embarazadas y no tenían dónde dar a luz. Se fueron porque participaron en una manifestación contra el régimen y fueron víctimas de represión o fueron víctimas de detención arbitraria, fueron víctimas de tortura. Se fueron porque han pasado días donde no tienen servicio eléctrico y no tienen entonces cómo... no pueden hacer absolutamente nada cuando no hay luz, cuando no hay agua. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando deben ser reconocidos como refugiados, porque el venezolano no es un migrante voluntario, no es un migrante económico. 2 inquietudes, David. Ayer le preguntaban al director de Migración Colombia sobre los recursos que necesita Colombia para hacer frente a esta situación. Es un reto, son 2 millones de personas y pueden ser más, porque se abre un lapso de 2 años para que aquellos que quieran acogerse a este beneficio lo hagan. Y número 2, el presidente Duque era muy claro al advertir que mientras no cambien las cosas en Venezuela, que es el asunto central que debe preocupar a América Latina, este fenómeno va a continuar. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Bueno, definitivamente la comunidad internacional tiene que seguir dándole apoyo a través de cooperación económica o cooperación técnica a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos. Lamentablemente, la crisis de refugiados venezolanos se proyecta en 2021 para ser la más grande del mundo, inclusive puede superar a la de Siria, pero la que menos cooperación económica ha recibido. Desde nuestra oficina en la OEA hemos proyectado de que si la dictadura en Venezuela se prolonga y las fronteras se llegasen a reabrir una vez normalizada la pandemia, de 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos que hay al momento que me hace esta entrevista, se pudiese llegar a 7 millones. Eso superaría a los 6.7 millones de refugiados sirios. Obviamente, como yo siempre he dicho, la solución es política. La única solución para frenar este deslave humano es que en Venezuela se pueda acelerar la transición, que en Venezuela se pueda recuperar la democracia, que los venezolanos podemos recuperar nuestras libertades, que en Venezuela empiece a haber Estado de Derecho, porque solo así no solo el venezolano dejará de irse, sino habrá incentivos para quienes estamos enterrados poder volver. Pero lamentablemente, mientras esta situación continúe, pues la comunidad internacional debe seguir apoyando a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos. En Colombia hay 1.700.000 venezolanos, en Perú hay 1 millón, en Chile hay cerca de 460.000, en Ecuador hay cerca de 420.000, en Brasil, ya te decía, hay aproximadamente 270.000, en Argentina hay 180.000, y ahí te estoy mencionando 6 países suramericanos. Pero tú te vas a Centroamérica, por ejemplo, y en Panamá ya hay aproximadamente 120.000 venezolanos, y en Costa Rica hay más de 40.000 venezolanos, y en México hay más de 100.000 venezolanos. En República Dominicana es impresionante la cantidad de venezolanos incluso que se están yendo al Caribe. En República Dominicana hay también cerca de 120.000 venezolanos. Entonces, a donde uno vaya, en Aruba hay 15.000 venezolanos, en Curazao hay 26.000 venezolanos, en Guyana hay más de 30.000 venezolanos, en Trinidad y Tobago hay más de 40.000 venezolanos, y estos son números que prácticamente a diario, aún en pandemia, se alteran, porque eso es otra cosa que quiero decir, María Alejandra. Con las fronteras cerradas, se estima que al menos 700 venezolanos están huyendo por las trochas con Colombia todos los días y 200 venezolanos están huyendo por las trochas con Brasil todos los días. O sea, es decir, que cuando uno suma, 900 venezolanos se están yendo del país todos los días por las trochas. Y eso es porque hay una pandemia y las fronteras están cerradas. Pero antes del COVID-19, 5.000 venezolanos estaban yendo todos los días. Entonces,
esto es una crisis de dimensión global y que necesita el apoyo de la comunidad internacional para que los venezolanos tengan su documentación, para que los venezolanos puedan acceder a la salud, para que los venezolanos puedan acceder a la educación, para que los venezolanos tengan la orientación jurídica que corresponde, tengan el apoyo psicológico. Yo siempre hago hincapié con esto y he trabajado mucho con distintas organizaciones de la sociedad civil, que los venezolanos necesitan apoyo psicológico, asistencia psicológica, porque llegan con profundos traumas al momento de abandonar su país. Muchos llegan con depresión, muchos llegan conmocionados, por ejemplo, si fueron víctimas de una tortura, si fueron víctimas de una persecución, si fueron víctimas del AMPA. Entonces todos esos son temas que hay que considerar y el apoyo pues tiene que ser permanente a los países receptores, que tienen también sus propios problemas, ¿no? Porque Colombia, Ecuador, Perú tienen sus propios desafíos y tienen sus propias limitaciones de servicio, infraestructura, presupuestarias. Bien, David Smolnarsky, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y al cierre vamos a compartir una declaración que ofrecía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, participando en un programa de televisión que realiza el presidente de Colombia. Él hace un llamado a la comunidad internacional para colaborar con este país, sobre todo en medio de la pandemia, e incluso para vacunar a los migrantes que se encuentran en territorio colombiano. Vamos a escuchar lo que decía Antonio Guterres. La pandemia del COVID-19 ha dejado un número trágico de víctimas a su paso y ha revelado las profundas fracturas existentes en nuestras sociedades, exacerbando problemas como la desigualdad, la pobreza y la falta de protección social. La crisis ha requerido esfuerzos monumentales por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Confío en que esfuerzos como su Plan Nacional de Vacunación contribuirán a salvar vidas. Hago un llamado a la solidaridad internacional para apoyar a Colombia en la atención a las comunidades más expuestas, incluyendo a las personas migrantes que se encuentran en el país. A pesar de las dificultades, el desarrollo de la vacuna representa un motivo para la esperanza. Ahora tenemos que garantizar que la vacuna sea un bien público mundial, accesible y asequible para todos. La crisis presenta una oportunidad para promover sociedades más justas y sistemas de protección más fuertes, acabando con la desigualdad y la brecha de género, protegiendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático. La implementación integral del Acuerdo de Paz es una herramienta clave para atender a la emergencia del COVID-19. Tengo plena confianza en su capacidad de aunar esfuerzos para juntos vencer el virus y transitar hacia un futuro sostenible e inclusivo.
Solo venceremos esta pandemia con solidaridad. Pueden contar con las que ofrece Naciones Unidas. Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en esta participación en un programa de televisión que realiza el presidente de Colombia, Iván Duque, hablando sobre la pandemia, una situación que tendría que manejar Venezuela, pero producto de la crisis que afecta a nuestro país, bueno, se ha generado este fenómeno, este éxodo, el más grande que ha visto América Latina, que ha visto el continente y probablemente el mundo en los últimos años, si finalmente no cambian las cosas y superamos, como decía David Molansky, al número de migrantes sirios en el planeta. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.